Una de las figuras más bonitas, una de las figuras más bonitas del proceso acusatorio, y de hecho me recuerdo porque ya existía en Latinoamérica antes de México. Cuando yo empecé a hablar del proceso acusatorio en México, empecé a hablar cuál es la primera audiencia. Y todo el mundo me decía que la primera audiencia iba a ser la audiencia de control, de la detención. Y de hecho, yo también preguntaba cuántas audiencias hay en la etapa de investigación y me decían la de control de detención, imputación y vinculación. ¿Y cuántas audiencias hay en la etapa intermedia? Y entonces la gente me decía la audiencia intermedia. Y en algún momento puse un gráfico en el que en la audiencia, en la etapa de investigación hay 10 audiencias y en la etapa intermedia hay 14 audiencias o pueden haber 14 audiencias. ¿Esto es para atemorizar? No, es simplemente para darnos cuenta que a veces dominamos poco lo que estamos dominando. Y ya está, ¿no? No pasa absolutamente nada. Tenemos que seguir estudiando, aunque pues yo ayer cerraba la clase diciendo México llevamos muchos años. Desde el 2020, del 2005 que empieza la reforma para adolescentes al 2025, son muchos años para encontrarnos aún jueces que además se siguen presentando con el adjetivo juez especializado, defensor especializado, fiscal especializado, y cuando uno los interroga, se da cuenta de que no tienen especialidad de absolutamente nada. Desgraciadamente no podemos estar en las audiencias de adolescentes para poder ver errores y poderlos decir concretamente. Pero yo tengo la ventaja de dar muchas clases de adolescentes y los abogados me van contando lo que pasa en la sala de audiencia. En el tema 17 estamos hablando del control de la acción. Y ese control de la acción nos enfrenta al artículo 127 de la Ley de Adolescentes en relación con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si en el caso, si en el paso 1 del proceso tenemos la denuncia, la querella, la actuación oficiosa o el informe policial, vamos a tener nada menos que los casos de archivo de una causa penal para adolescentes. Estaría el archivo propiamente tal del artículo 254, el archivo porque no encuentran pruebas para esclarecer los hechos. Lógicamente, después del archivo, cuando ya no se pudo archivar la causa, vamos a tener el desistimiento. Voy a aclararles que la figura del 144 del desistimiento está mal pensada, mal procesada, mal dispuesta. Parece una copia para dar una respuesta al artículo 20C constitucional, en donde está el desistimiento, pero que no se ha entendido bien lo que es el desistimiento. Y por eso yo pongo signos de preguntas. ¿Desistimiento de qué? Desistimiento de la acción, desistimiento del recurso, desistimiento del proceso, desistimiento. Es una norma, eh, eh, señores, hemos hecho muchas cosas malas y una de ellas es el 144. Lógicamente, es muy posible que el fiscal se abstenga porque no constituye delito, porque la acción penal está extinguida. Artículo 253. Es muy posible que ante la denuncia, la querella, la acción oficiosa o el informe policial, el Ministerio Público ordene el ejercicio. Artículo 255, porque se enfrenta a todos los 10 supuestos del sobrecimiento del artículo 327. O, lógicamente, en la aplicación de criterios de oportunidad, artículo 128, que hace referencia al 256, en los distintos supuestos de bagatela, delitos sin violencia patrimoniales, los delitos en los cuales el adolescente sufre una pena natural, en los delitos en los que hay exceso de pena y se escoge entre muchos uno, cuando el imputado asume la colaboración criminal con los criterios de oportunidad,
o únicamente en la delincuencia bagatelaria. En ese segundo paso, que es un paso inteligente del fiscal y que en cierto sentido el Código Nacional lo está diciendo desde la Constitución Política, que si no hay caso archive, no le quite el tiempo a las partes, no le quite el tiempo al Poder Judicial, no le quite el tiempo, y ojalá esto fuera real en México, que hay archivos para todo, causas para todo, y tenemos estadísticas de causas penales, ¿no? Es impresionante, ¿no? Tener estadísticas de cosas malas. Qué importante sería estadística de niños que tocan piano, niños que tocan violín, niños que concursan en... A nosotros nos encanta hacer estadísticas de cosas malas. Y en concreto la estadística del derecho penal siempre es una estadística de mal gusto. Pero si el Ministerio Público decide cualesquiera de esos archivos, que he puesto el nombre de archivos en general, lógicamente entonces hay una posibilidad de impugnarlo, ¿no? Previa notificación a la víctima tiene 10 días para impugnar. Y la víctima con el asesor jurídico impugna el archivo, el desistimiento, la abstención, el ejercicio o la aplicación de criterios de oportunidad, caso en el cual la víctima tiene que estar acompañada del asesor jurídico, artículo 109, artículo 94 de la Ley de Adolescentes y el 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lógicamente que el juez convoca a una audiencia para escuchar a la víctima en su impugnación o al ofendido, al adolescente y al defensor, y finalmente al Ministerio Público. En esta audiencia es una audiencia bastante bonita, donde se procura por parte de la víctima que reviva la causa que fue archivada, y donde el fiscal y el defensor casi al unísono que se archive la causa que fue archivada. Y entonces inmediatamente se procede. Lógicamente, si las partes no se presentan a la audiencia, se tiene por desistidas, y en la audiencia, después de que el juez ha escuchado a todas las partes, puede tomar 3 decisiones. Dejar sin efecto la determinación del Ministerio Público en el paso 2, ordenar el reinicio o apertura de la investigación, artículo 258, o continuar con la persecución penal. Es muy interesante que, aunque no tenía recurso, nosotros consideramos al comentar el Código Nacional de Procedimientos Penales que sí había un recurso. Si analizábamos el no tiene recurso del 258 en relación con el sí tiene recurso del 459 fracción 2. Sin embargo, hoy se ha hecho una reforma constitucional en el 2004 que produce el recurso contra la decisión del Ministerio Público en ese paso 8. Vean cómo necesitamos que nos lo diga la Constitución para poder decirlo el Código, para poder hacer una interpretación. Y esto, si nosotros leemos el 258 en relación con el 459 fracción segunda, decimos si hay recurso. Pero ahora ya el Código dice en el 258 que sí hay recurso, y por tanto, pues sí hay recurso. Muy importante esto. Es muy importante esto para darnos cuenta de que, señores, viene la inteligencia artificial, viene la prueba digital, vienen los juicios digitales, y nosotros queremos todavía normas. Y yo no dejo de repetir en todas las clases de adolescentes que esto que te pide el juez es porque el juez tiene mentalidad de averiguación previa. Esto que está haciendo el fiscal es porque tiene mentalidad de averiguación previa. Seguimos con la averiguación previa. Seguimos con el juicio escrito. Seguimos con que es necesario que esté por escrito. Seguimos con el necesario que estemos con la carpeta. Seguimos con la carpeta. Y la carpeta. Y la carpeta. Y no nos damos cuenta de que no estamos entendiendo lo que es la oralidad. Muchas gracias.